Mi hijo, el agente federal, me llamó a la medianoche. Papá, cierra todo ahora mismo. Apaga todas las luces y baja al sótano. No le digas a tu yerno. Patricio, me estás asustando. Solo hazlo. Obedecí. Escondido en la penumbra de mi taller, a través de la pequeña ventana del sótano, vi algo que me heló la sangre en las venas. Pero antes de continuar, acércate al calor de esta historia, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué hora marca el reloj en tu ciudad en este preciso instante. Mi nombre es Cesario Bernal. Tengo 67 años y vivo en una casona antigua de Coyoacán, en la Ciudad de México. Pasé 38 años de mi vida como perito de incendios antes de colgar mi placa. Siempre creí que los peores peligros habitaban dentro de los edificios en llamas, entre vigas a punto de colapsar y humo asfixiante. Resulta que el verdadero incendio, el que lo consume todo, empieza en tu propia casa. Déjame hablarte de mi hija, Julieta. 42 años. Solía ser mi niña, la pequeña que corría a recibirme después de cada turno en la estación. Nos sentábamos en el patio interior y ella me contaba su día, sus sueños, sus miedos. Eso fue antes de que Diego Herrera entrara en su vida hace 3 años. Un tipo encantador, tengo que admitirlo. Consultor inmobiliario, decía ser. Tenía una labia suave, de esos hombres capaces de venderle hielo a alguien que ya se está congelando. Cuando se casaron hace 2 años, yo estaba feliz por ella. Todo padre quiere que su hija sea amada, que esté protegida. Pero algo cambió después de la boda. La risa de Julieta se volvió más silenciosa. Sus visitas se hicieron más cortas. Y sus ojos dejaron de mirarme a los míos de la misma manera. Luego llegó la propuesta, en febrero del año pasado. Papá, queremos mudarnos contigo, me dijo Julieta frente a una taza de café en la mesa de mi cocina. Solo temporalmente. Diego está entre proyectos y se nos acaba el contrato de renta. Además, los años pasan, papá. Podríamos ayudarte con la casa. Debí haber dicho que no. Debí haber confiado en mis instintos, ese mismo sexto sentido que me mantuvo vivo en incontables estructuras envueltas en fuego. En lugar de eso, dije que sí, porque era mi hija y necesitaba creer que aún me importaba. Ese fue mi primer error. Diego se instaló como si fuera el dueño del lugar. La primera semana, puso cámaras de seguridad. Para tu protección, Cesario, me dijo con esa sonrisa ensayada frente al espejo. Vives solo en una casa muy grande. Nunca se es demasiado cuidadoso en estos tiempos. Luego vino la ayuda financiera. Me sugirió consolidar mis cuentas, simplificar el pago de mis servicios. Yo trabajo con dinero todos los días, suegro. Déjame quitarte este peso de encima. Mis viejos amigos empezaron a llamar menos. Y cuando lo hacían, Diego siempre estaba ahí, rondando como un sopilote. Cesario está descansando, decía, quitándome el teléfono de la mano. Él les devuelve la llamada. Nunca lo hacía. Con el tiempo, dejaron de intentarlo. Las cámaras se multiplicaron. En la sala, los pasillos, la cocina. Solo estamos actualizando el sistema, explicaba Diego. Pero noté algo extraño. No había ninguna en su recámara. Y tampoco había ninguna en el sótano, donde yo tenía mi taller de restauración de relojes antiguos. Decisiones muy interesantes. Julieta le seguía la corriente en todo. Papá, tienes que tomártelo con calma, me decía cada vez que yo cuestionaba algo. Ya no eres tan joven como antes. Déjanos ayudarte. Déjanos ayudarte. Esa frase se convirtió en su arma favorita. Mi hijo Patricio, el único al que realmente le importaba, intentó acercarse. Patricio tiene 44 años y trabaja para la Fiscalía General, en la Unidad de Inteligencia Financiera. Siempre fue un muchacho brillante. Llamó una noche de enero, quería venir a visitarme. Diego contestó mi teléfono. Hombre, Patricio. Cesario se duerme muy temprano últimamente. Órdenes del médico.
Yo le digo que te llame. Yo no estaba durmiendo. Estaba sentado a 3 metros de distancia, viendo cómo Diego le mentía a mi hijo a través de esos dientes blancos y perfectos. Cuando Diego colgó, le pregunté, ¿por qué no me dejaste hablar con Patricio? Necesitas descansar, Cesario. Patricio trabaja horas loquísimas de todos modos. Solo te va a alterar con el estrés de su trabajo. Es mi hijo, respondí. ¿Y acaso no tienes suficiente estrés cuidando tu salud?, intervino Julieta desde el marco de la puerta. Diego tiene razón. No necesitas el drama federal de Patricio en tu vida. Fue entonces cuando empecé a notar el patrón. No me estaban ayudando. Me estaban aislando. Cada decisión pasaba por ellos. Cada llamada telefónica era filtrada por el control absoluto de Diego. Mi propia casa se había convertido en una prisión con barrotes invisibles. Pero no soy ningún idiota. 38 años investigando la escena de un incendio te enseñan a detectar patrones, a ver lo que no encaja. Y nada de esto encajaba. Pero le seguí el juego. Actué como el padre agradecido, el anciano senil que necesitaba protección. Porque si hay algo que me enseñó el fuego, es la paciencia. No entras a ciegas a un edificio en llamas. Evalúas, planeas, y luego actúas. La noche que lo cambió todo fue el Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero. El reloj de mi buró marcaba las 12:17 de la madrugada cuando mi celular vibró. Diego y Julieta estaban dormidos, o eso creía yo. Lo tomé rápido y vi el nombre de Patricio en la pantalla. Bueno, susurré. Papá, escúchame con mucha atención. La voz de Patricio era tensa, urgente. No era el tono de una charla casual de madrugada. Ahora mismo, ponle seguro a todas las puertas y ventanas. Apaga todas las luces de la casa. Luego baja al sótano, a tu taller. No salgas. Y papá, hagas lo que hagas, no le digas a Diego que llamé. El corazón me latía contra las costillas. Patricio, me estás asustando. Solo hazlo. Por favor, confía en mí. La línea se cortó. Me quedé allí sentado en la oscuridad, con el teléfono apretado en mi mano temblorosa. Patricio no llamaría a la medianoche para jugar bromas. Algo andaba mal. Algo andaba muy mal. Me deslicé fuera de la cama y me moví por mi casa como un fantasma. Cada instinto me gritaba que encendiera las luces, que fuera a ver cómo estaban Julieta y Diego. Pero confiaba en Patricio. Después de meses de aislamiento, de manipulación, de cautiverio controlado, la voz de mi hijo era lo único que se sentía real. Revisé la puerta principal, con seguro. La puerta de atrás, con seguro. Las ventanas, cerradas. Luego fui matando las luces una por una hasta que mi hogar quedó sumido en la oscuridad total. A través de la puerta de la recámara de Julieta, no escuché nada. O estaban profundamente dormidos, o estaban ahí acostados, escuchando. Los escalones del sótano crujieron bajo mi peso. Me quedaba inmóvil con cada sonido, esperaba, y luego seguía bajando. Mi taller estaba en el rincón más alejado, rodeado por mi colección de relojes antiguos. 23 de ellos, cada uno restaurado con mis propias manos a lo largo de 15 años. Su tic-tac llenaba el silencio como una docena de corazones diminutos. Me senté en mi silla de trabajo, rodeado de resortes, engranajes y ese olor a aceite de máquina. La pequeña ventana que daba a ras de suelo ofrecía una vista estrecha de la entrada de mi casa y la banqueta. Fuera lo que fuese que preocupaba a Patricio, lo vería venir. Los minutos se arrastraban. Mi reloj marcó las 12:43. Luego la 1 de la mañana. Nada. A la 1:15, lo escuché. Paso sobre mí. La voz de Diego sonaba amortiguada a través del suelo. Estaba hablando por teléfono. Sí, está dormido. Todo está tranquilo. Nadie nos va a interrumpir. Una pausa. Vengan. Denme media hora. Estaciónense al final de la calle. Luces apagadas.
Mi sangre se volvió hielo. Me pegué contra la pared fría del sótano, conteniendo la respiración. Los relojes hacían tic-tac a mi alrededor, marcando un tiempo que yo deseaba que se detuviera. Arriba, los pasos de Diego se movían por la casa. Lo escuché detenerse afuera de la puerta de mi recámara, revisando, asegurándose de que el viejo estuviera bien guardadito como un prisionero obediente. La ventana del taller estaba justo por encima del nivel del suelo, ofreciendo una rebanada estrecha del mundo exterior. Me acomodé en el rincón más oscuro, donde podía ver hacia afuera pero permanecer invisible. El corazón me latía tan fuerte que pensé que Diego podría escucharlo a través de la madera. Yo solía sentarme en este mismo lugar con Julieta cuando ella tenía 8 años. Se subía a mi mesa de trabajo, balanceando las piernas, mirándome desarmar relojes de bolsillo. ¿Cómo sabes qué pieza va en dónde, papi? Me preguntaba con los ojos abiertos de par en par. Paciencia, princesa, le decía. Cada pieza tiene su lugar. Solo tienes que prestar atención, aprender los patrones. Se quedaba horas haciendo preguntas, pasándome tornillos y resortes diminutos. A veces se quedaba dormida en el viejo sillón que tengo aquí abajo, y yo la cargaba escaleras arriba para arroparla en su cama. Esos eran buenos días. Días en los que mi hija me amaba a mí, no a mi cuenta bancaria. Los recuerdos se hicieron añicos cuando los vi. 1:20 de la madrugada. 2 autos avanzaron por mi calle, con los faros apagados. Se movían como tiburones en aguas oscuras. Suaves, silenciosos, depredadores. Ambos vehículos se estacionaron junto a mi banqueta. 3 hombres bajaron, vestidos con ropa oscura. No se les veían las caras, ningún rasgo que los identificara, solo sombras moviéndose con un propósito. Diego abrió la puerta principal antes de que tocaran. A través de la estrecha ventana, los vi entrar en fila a mi casa. Mi casa. El lugar donde había criado a mis 2 hijos, donde mi esposa había muerto en paz en nuestra cama, donde cada habitación guardaba 4 décadas de recuerdos. Y ahora estos extraños cruzaban mi puerta como si fueran los dueños. No podía escuchar su conversación, pero podía ver las sombras moviéndose a través de la ventana de la sala. Luego desaparecieron de mi vista, adentrándose en la casa, hacia mi estudio. Hacia mi caja fuerte. Apreté los puños. La caja fuerte. De eso se trataba todo esto. Pero ¿cómo sabía Diego la combinación? Nunca la había escrito en ningún lado. Nunca se la dije a nadie, excepto a Julieta el año pasado cuando se mudó conmigo. Papá, ¿qué pasa si te sucede algo? ¿Qué pasa si hay una emergencia y necesitamos documentos importantes? Tan razonable, tan preocupada, tan convincente. Le había dado la combinación, 6 números que había usado durante 20 años, el mes y el día en que mi esposa y yo nos casamos. Le había entregado a mi hija las llaves de todo, y ella se las entregó directamente a esta serpiente con la que se había casado. La espera se sintió eterna. Se me acalambraron las piernas. Me dolía la espalda, pero no me moví. No podía moverme. Porque si sabían que yo estaba despierto, si sospechaban que había visto algo, no sabía qué podría pasar. Pensé en las otras veces que había confiado en las personas equivocadas. En mi segundo año como perito, había dado el visto bueno a una bodega que mi instinto me decía que era sospechosa. 2 semanas después, se incendió en un caso evidente de fuego provocado para cobrar el seguro. El dueño me había sonreído, me había estrechado la mano, me había mirado a los ojos y me había mentido. Yo era más joven entonces, más ingenuo. Aprendí de ese error. Claramente, no había aprendido lo suficiente. A la 1:47, salieron. Me pegué más a la ventana, esforzándome por ver. Uno de los hombres llevaba un sobremanila, grueso, abultado. Diego sostenía algo más pequeño. Hablaron brevemente en la puerta, algún tipo de intercambio. El hombre le entregó a Diego un sobre blanco. Pago, instrucciones, la prueba de la traición en billetes nuevos. Luego se fueron. Arrancaron los motores, sin encender las luces, y se fundieron de nuevo en la noche. Esperé.
conté hasta 200. Escuché los pasos de Diego sobre mi cabeza mientras se movía por la casa, revisando las ventanas, volviendo a poner los seguros, interpretando el papel del yerno preocupado, protegiendo al querido viejo Cesario del peligroso mundo exterior. Finalmente, sus pasos se retiraron a la recámara de Julieta. La puerta se cerró. El silencio cayó, roto solo por mis relojes y mi respiración entrecortada. Me quedé sentado en ese sótano hasta que amaneció, viendo el cielo cambiar de negro a gris y luego a un azul pálido, pensando, planeando, recordando. Julieta a los 10 años trayéndome unos hotcakes quemados el día del padre, tan orgullosa de sí misma. Julieta a los 16, llorando en este mismo sillón después de su primera decepción amorosa, mientras yo la abrazaba y le prometía que todo estaría bien. Julieta a los 25, en el funeral de su madre, apretándome las manos tan fuerte que creí que me rompería los dedos. ¿Cuándo desapareció esa niña? ¿Cuándo se transformó en alguien capaz de traicionar a su propio padre? ¿O acaso siempre había sido capaz de esto, y yo simplemente me había negado a verlo? La verdad más dura me golpeó como una viga en llamas. Tal vez ella no había cambiado en absoluto. Tal vez simplemente la había amado demasiado para notar lo que realmente era. Alrededor de las 6 de la mañana, escuché movimiento arriba. Sonidos normales de la mañana. El agua corriendo, el café preparándose, la función de la normalidad reanudándose justo a tiempo. Subí las escaleras del sótano lentamente, con cada articulación protestando. Me dirigí a mi estudio. La caja fuerte estaba detrás de una pintura de un faro, la favorita de mi esposa. Me temblaban las manos mientras giraba la combinación. Adentro, un caos. Los documentos estaban esparcidos, evidentemente revisados con prisa, y los importantes habían desaparecido. Las escrituras de mi casa, mi testamento, varios documentos financieros. Todos los originales habían desaparecido. Papá, te levantaste temprano. Casi salto del susto. Julieta estaba parada en el umbral, usando su bata, con una taza de café en la mano, y su cara de hija preocupada firmemente en su lugar. No podía dormir, logré decir. Pensé en revisar unos papeles. A las 6 de la mañana, se acercó, y yo instintivamente cerré la caja fuerte. ¿Todo bien? Bien, solo un poco inquieto. Deberías descansar más. Esa frase otra vez. Diego está haciendo el desayuno. Ven a comer algo. La seguí a la cocina, interpretando mi papel. El padre senil. El hombre demasiado viejo y confundido para notar lo que estaba pasando bajo su propio techo. Diego estaba frente a la estufa, volteando unos hotcakes. Buenos días, Cesario. ¿Cómo dormiste? Como un bebé, mentí, aceptando un plato de comida que no tenía ninguna intención de probar. Platicaron sobre su día. Julieta tenía citas en el salón de belleza donde trabajaba como gerente. Diego tenía reuniones con clientes, probablemente otras personas a las que iba a robarles a ciegas. Una conversación doméstica, normal y aburrida, como si no acabaran de robarme todo mientras yo me encogía de miedo en mi sótano. Los observé. Los observé de verdad. La forma en que los ojos de Diego buscaban a Julieta cada vez que yo hablaba. La forma en que ella le tocaba el brazo, una señal silenciosa que pasaba entre ellos. Eran un equipo. No marido y mujer, no una familia. Un equipo de depredadores que habían seleccionado a su presa cuidadosamente. Después de que se fueron a trabajar, tomé mi celular con dedos temblorosos. Marqué el número de Patricio. Contestó al primer tono. Papá, ¿estás bien? Necesito saber qué está pasando, Patricio. Ahora mismo. Se quedó en silencio por un momento. ¿Los viste, verdad? Anoche. 3 hombres. Se llevaron documentos de mi caja fuerte. Diego los dejó entrar. Patricio, ¿qué diablos está pasando? Mi hijo exhaló lentamente. Papá, la fiscalía está investigando a una red de falsificación de documentos.
Fraude inmobiliario, escrituras falsas, robo de identidad. Millones de pesos. Y el nombre de Diego está por toda nuestra investigación. La habitación me dio vueltas. Me senté pesadamente. Anoche recibimos inteligencia de que se iba a reunir con dos sospechosos, Marcos Trejo y Jacinto Ochoa. No pude conseguir una orden de cateo a tiempo. No pude intervenir oficialmente. Es un conflicto de interés porque eres mi padre. Pero no podía dejar que caminaras hacia el peligro a ciegas. Así que te avisé. Me avisaste. Y papá, tienes que tener mucho cuidado ahora. Reúne pruebas, pero no dejes que sepan que sospechas nada. Te ayudaré en lo que pueda de manera no oficial, pero esta tendrá que ser tu pelea. ¿Puedes hacer eso? ¿Qué si podía? Tenía 67 años, estaba cansado, traicionado por mi propia hija, robado en mi propia casa. Pero también era un hombre que había pasado 38 años entrando a edificios en llamas cuando todos los demás salían corriendo. Sí, dije finalmente. Sí, puedo hacerlo. Bien. Y papá, lamento lo de Julieta. Sé que esto te debe estar matando. Lo hacía. Pero no podía darme el lujo de morir todavía. Tenía trabajo que hacer. A la mañana siguiente, me convertí en un hombre diferente. No de la noche a la mañana, así no funcionan las cosas. Pero esa llamada con Patricio encendió una chispa en algún lugar profundo dentro de mí. El anciano asustado que se escondía en su sótano había desaparecido. En su lugar, estaba alguien que había pasado décadas entrando al fuego mientras otros huían. Empecé a vigilarlos. A vigilarlos de verdad. Diego salió de la casa alrededor de las 9 de la mañana. Reunión con clientes, anunció, dándole un beso a Julieta en la mejilla. ¡Qué marido tan devoto! Observé desde mi sillón en la sala, fingiendo leer el periódico. En el momento en que su auto dio vuelta en la esquina, me levanté. Julieta estaba en la regadera. Tenía tal vez 10 minutos. Su recámara parecía normal a primera vista. La cama tendida, la ropa doblada, todo ordenado. Pero había investigado suficientes escenas del crimen para saber que la gente esconde cosas en lugares predecibles. Debajo del colchón, nada. Cajones de la cómoda, ropa, algunas joyas. Luego revisé el closet. Detrás de una pila de camisas de vestir de Diego, metidos en una caja de zapatos, documentos, copias de estados de cuenta. No míos, de alguien más. De 3 personas diferentes, de hecho. Todas con saldos importantes. Todas con notas escritas con la letra de Diego, buen candidato, blanco fácil. Fotografié todo con mi celular, con las manos firmes a pesar de mi corazón acelerado. Puse todo de vuelta exactamente como lo había encontrado. Para cuando Julieta terminó de bañarse, yo estaba de vuelta en mi sillón, con el periódico en la mano. Solo otra aburrida mañana de martes. ¿Quieres más café, papá?, me preguntó, pasando junto a mí hacia la cocina. No, gracias, mija. La palabra mija me supo a ceniza en la boca, pero sonreí. Interpreté mi papel. Durante la semana siguiente, catalogué todo. Los patrones de Diego eran predecibles una vez que sabías qué buscar. Cada miércoles, pasaba 2 horas en mi estudio con la puerta cerrada, haciendo llamadas. Cada viernes, sacaba la basura él mismo. Nunca me dejaba hacerlo a mí. Controlaba hasta los desperdicios, probablemente destruyendo pruebas. Así que empecé a levantarme antes del amanecer los viernes, revisando la basura antes de que él la sacara. Así fue como encontré el borrador del documento que lo cambió todo. Estaba arrugado en el fondo del bote de basura de la cocina, con una esquina manchada de restos de café. Una demanda legal. La alicé sobre mi mesa de trabajo, leyéndola a la luz de mi lámpara. Asterisco demanda de juicio de interdicción y nombramiento de tutor. Mi nombre estaba ahí, Cesario Bernal, 67 años. La demanda afirmaba que yo padecía demencia senil,
que era incapaz de administrar mis propios asuntos, un peligro para mí mismo. Solicitaba que Diego Herrera y Julieta Bernal de Herrera fueran nombrados mis tutores legales, con control absoluto sobre mis finanzas, propiedades y decisiones médicas. Lo leí 3 veces. Cada vez, mi rabia ardía con más fuerza. El documento tenía fecha, pero aún no había sido presentado en el juzgado. Un borrador. Todavía estaban perfeccionando su robo, asegurándose de que cada detalle estuviera correcto antes de cerrar la trampa. Pensé en enfrentarlos, arrojarles la demanda en la cara, exigir respuestas. Pero así no se ganan las guerras. No atacas cuando tu enemigo se lo espera. Esperas, planeas. Atacas cuando están seguros de que ya ganaron. Julieta regresó del salón esa tarde, parloteando sobre una clienta difícil. La escuché, asentí, hice sonidos de simpatía, todo el tiempo pensando en esa demanda escondida en la caja fuerte de mi taller. Te noto callado hoy, papá, me dijo durante la cena. ¿Todo bien? Solo cansado, hija. Los años pesan, supongo. Diego bufó. A todos nos pesan. Hablando de eso, suegro, quería platicar contigo sobre tus medicinas. Creo que deberíamos agendar una cita con tu doctor. Asegurarnos de que todo esté optimizado para alguien de tu edad. ¿Alguien de mi edad? Como si tener 67 significara tener un pie en la tumba. Mi doctor dice que estoy sano como un roble. Claro, claro. Pero una segunda opinión nunca está de más. Conozco a un especialista, el doctor Morales. Tiene mucha experiencia con pacientes geriátricos. Seguro que sí. Probablemente el mismo doctor que firmaría su certificado de incapacidad. Lo pensaré, le dije. Después de la cena, me retiré a mi taller. Me senté entre mis relojes, escuchando su tic-tac. El tiempo pasando. El tiempo agotándose. Pero no para mí. Para ellos. Saqué mi teléfono y busqué abogados de derecho familiar en la Ciudad de México. Encontré a una con excelentes reseñas, Margarita Fierro, especializada en derechos de la tercera edad y abuso de tutelas. Su página web mostraba a una mujer de rostro severo, de unos 50 años, con ese tipo de ojos que decían que ya había visto cada estafa inventada en este mundo. Llamé a su despacho y dejé un mensaje. Breve, cuidadoso. Mi nombre es Cesario Bernal. Necesito hablar sobre un juicio de interdicción que están a punto de promover en mi contra. Es un fraude. Por favor, devuélvame la llamada. Esa noche, Diego y Julieta se sentaron en la sala hablando en voz baja. Me quedé en mi recámara, con la puerta entreabierta unos centímetros, dejando que sus voces llegaran a mí. ¿Cuánto falta?, preguntó Julieta. 1 mes o 2, respondió Diego. Ya tengo arreglado lo de Morales. Él hará la evaluación. Firmará que Cesario es incompetente. Luego metemos la demanda al juzgado. Una vez que seamos los tutores, vendemos la casa, liquidamos todo. Y los documentos que le diste a esos tipos, eso es ingreso aparte. 100,000 pesitos de bono una vez que hagan las falsificaciones. Julieta se rió. Realmente se rió. Mi papá no tiene ni idea. Es demasiado confiado. Demasiado viejo. Cree que lo estamos cuidando. Mis manos se aferraron a la cabecera de la cama. Demasiado confiado. Demasiado viejo. 67 años de mi vida descartados con 2 frases. Había pasado décadas analizando patrones de fuego, determinando orígenes, reconstruyendo eventos a partir de restos carbonizados. Esto no era diferente. Excepto que en lugar de investigar después del incendio, estaba parado dentro de él, trazando el mapa de los acelerantes antes de que alguien encendiera el cerillo. Al día siguiente, Margarita Fierro me devolvió la llamada. Su voz era nítida, profesional. Señor Bernal, recibí su mensaje. ¿Puede venir a mi despacho esta tarde? Tengo un espacio a las 3. Sí, dije. Sí, puedo.
Diego había salido. Julieta estaba en el trabajo. Tomé el pecero hacia el sur de la ciudad. No quería pedir que me llevaran. No quería preguntas. El despacho de Margarita Fierro ocupaba el 15º piso de un edificio en Insurgente Sur. A través de las ventanas se podía ver toda la ciudad extendida como un mapa. Escuchó mi historia sin interrumpir. Cuando terminé, se recargó en su silla, uniendo las yemas de los dedos. Señor Bernal, está usted en una situación grave, pero también tiene suerte. Suerte. Se enteró antes de que presentaran la demanda. Eso nos da tiempo. La mayoría de la gente no se da cuenta de lo que está pasando hasta que ya están en el juzgado, ya perdiendo. Sacó una libreta de notas. Esto es lo que vamos a hacer. Primero, necesita una evaluación psiquiátrica independiente. Alguien a quien no puedan influenciar ni sobornar. Conozco a un buen médico, el doctor Roberto Colina. Él documentará que usted es completamente competente. De acuerdo. Segundo, cambiamos todas las cerraduras de su casa. Combinación nueva en su caja fuerte. No pueden tener acceso a nada. Se van a dar cuenta. Que se den cuenta. Para cuando entiendan lo que está pasando, será demasiado tarde. Sonrió con dureza. Tercero, redactamos nuevos documentos legales. Un nuevo testamento, revocando cualquier poder notarial previo. Y preparamos una contrademanda por explotación financiera. Escuché su plan, sintiendo algo que no había sentido en meses. Esperanza. Una cosa más, dijo Margarita. Necesito que reúna pruebas. Grabe sus conversaciones si puede. Documente todo. En México, las grabaciones entre particulares, si usted participa en ellas o si se realizan en su propio domicilio, son completamente legales y admisibles como prueba. Pensé en mis relojes antiguos. En el que estaba en la repisa de la sala, una hermosa pieza de 1920 con una base hueca donde fácilmente podría esconder una pequeña grabadora. Puedo hacer eso, le dije. Durante las siguientes 2 semanas, reuní todo. La grabadora, más pequeña que una baraja de cartas, encajaba perfectamente dentro del reloj. La activé una noche cuando Diego y Julieta estaban viendo la televisión. No me decepcionaron. Deberíamos meter la demanda el mes que viene, dijo Diego, deslizando el dedo por su teléfono. Ya hablé con Morales. Verá a Cesario, le hará un par de preguntas y firmará el papeleo diciendo que tiene demencia. ¿Y si Patricio se mete?, preguntó Julieta. No lo hará. Trabaja en la fiscalía. Tiene que mantener las manos limpias. Conflicto de interés. Una vez que seamos los tutores, Patricio no podrá hacer nada. Cesario será nuestro pupilo. Controlaremos todo. Julieta suspiró. A veces me siento mal. Es mi papá. Está viejo, Juli. No necesita todo este dinero estancado. Es mejor que lo usemos nosotros ahora que podemos disfrutarlo. ¿Qué va a hacer él con 18 millones en la casa y 7 millones en el banco? ¿Ver la tele y arreglar relojitos? Eso no es vida. Supongo que tienes razón. Siempre la tengo. Confía en mí. Escuché esa grabación 5 veces. Cada vez mi mandíbula se apretaba más. Cada vez mi determinación se endurecía. Pensaban que yo era débil. Senil. Un blanco fácil. Estaban a punto de aprender lo equivocados que estaban. El consultorio del doctor Roberto Colina no era nada como yo esperaba. Sin paredes blancas estériles ni sillas incómodas. En cambio, parecía el estudio de alguien. Libros forrando los estantes, luz cálida, cómodos muebles de cuero. El tipo de lugar donde realmente podías pensar con claridad. Señor Bernal, me dijo, estrechándome la mano. La licenciada Fierro habla muy bien de usted. Me dice que está lidiando con una situación familiar difícil.
Esa es una forma de decirlo. Durante las siguientes 2 horas, el doctor Colina me sometió a una batería de pruebas. Ejercicios de memoria, tareas de resolución de problemas, preguntas sobre mi vida diaria, mis hábitos, mis procesos de toma de decisiones. Fue minucioso, profesional, y pude notar que realmente le importaba hacer las cosas bien. Cuando terminamos, se recargó en su silla. Don Cesario, voy a ser franco con usted. No hay absolutamente nada malo con su función cognitiva. Su memoria es excelente para alguien de la mitad de su edad. Su razonamiento es sólido. Su juicio es claro. Si alguien está tratando de declararlo incompetente, o se equivocan, o están mintiendo. Sé cuál de las dos es. Sí, dijo en voz baja. Me imagino que sí. Redactó su informe ahí mismo, lo imprimió y lo firmó. Esto debería darle la munición que necesita. Si intentan buscar la interdicción, esta evaluación se los va a tumbar. Guardé el informe en mi chamarra. Gracias, doctor Colina. Cuídese mucho, señor Bernal. Y si necesita algo más, otro peritaje, testimonio, lo que sea, llámeme. El cerrajero llegó al día siguiente. Les había dicho a Diego y Julieta que estaría fuera toda la tarde. Una mentira. Pero no la cuestionaron. Esperé hasta que se fueron a trabajar, y luego hice que cambiaran todas las cerraduras de la casa. Chapas nuevas, llaves nuevas, nueva combinación para la caja fuerte. El cerrajero, un hombre rudo llamado Pedro, trabajó rápido y de manera eficiente. Echando a unos vividores, me preguntó mientras instalaba la última cerradura. Algo así. Hombre inteligente. Nunca deje que la gente se aproveche, aunque sean familia. Especialmente si son familia. Después de que se fue, caminé por mi casa, probando cada cerradura. Por primera vez en meses, sentí que era dueño de mi propio hogar otra vez. Podían vivir aquí, claro, pero ya no lo controlaban. Margarita Fierro trabajó rápido. En una semana, había preparado una pila de documentos de 15 centímetros de grosor. Un Nuevo Testamento, Julieta recibiría exactamente lo que la ley mexicana exigía como porción legítima, ni un centavo más. Revocación de todos los poderes notariales previos. Un fideicomiso en vida para proteger mis bienes. Y la cereza del pastel, una medida cautelar que impedía a cualquier persona acceder a mis cuentas financieras sin mi autorización explícita y en persona. Presentaremos esto de manera discreta, explicó Margarita. No lo sabrán hasta que intenten algo y les cierren la puerta en la cara. ¿Qué pasa con la demanda de ellos? Si la presentan, estaremos listos. Tenemos la evaluación del doctor Colina, pruebas de su explotación financiera y el testimonio de usted sobre sus tácticas de aislamiento. Cualquier juez verá a través de su teatrito de inmediato. Me senté en su oficina, rodeado de documentos legales que protegían todo lo que había construido a lo largo de mi vida. Se sentía como ponerse una armadura. Hay una cosa más, le dije. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación de Diego y Julieta discutiendo su plan. Margarita escuchó, su expresión oscureciéndose. Cuando terminó, se quedó en silencio por un largo momento. Señor Bernal, esto es evidencia de fraude y explotación financiera. Con su permiso, me gustaría contactar al Ministerio Público especializado en adultos mayores. Tienen que saber de esto. Todavía no, dije. Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de lo que ha pasado, cuando entiendan que ya perdieron. Me estudió con la mirada. Está usted más enojado de lo que aparenta. Soy un padre cuya hija está intentando robarle a ciegas. ¿No lo estaría usted? Sí, admitió. Pero el enojo es peligroso. Nos vuelve imprudentes. No estoy siendo imprudente. Estoy siendo metódico. Pasé 38 años investigando incendios. Esto no es diferente. Solo estoy construyendo mi caso antes de que las llamas prendan.
3 semanas después de mi llamada de medianoche con Patricio, estaba listo. El banco había congelado todas las cuentas conjuntas, exigiendo mi firma presencial para cualquier transacción. Mi nuevo testamento estaba notariado. Mi evaluación psiquiátrica estaba sellada. Margarita Fierro tenía mi contrademanda preparada, lista para ser presentada en el instante en que Diego y Julieta hicieran su movimiento. Todo lo que tenía que hacer era esperar. Notaron lo del banco primero. Julieta llegó a casa una tarde, furiosa. Papá, hay algo mal con nuestra cuenta. El banco dice que necesitan que vayas en persona para autorizar cualquier retiro. Levanté la vista de mi periódico. Debe ser una cuestión de seguridad. El robo de identidad es muy común en estos días. Pero necesito transferir dinero para la renta del salón. Iré contigo mañana. ¿No puedes simplemente llamarlos? Políticas del banco, dije encogiéndome de hombros. Tiene que ser en persona. No fui con ella, por supuesto. Dejé que hiciera el viaje ella sola. Dejé que se sentara en la oficina del banco y le dijeran que Cesario Bernal había puesto restricciones en todas las cuentas y que solo Cesario Bernal podía autorizar cambios. Dejé que sintiera una pequeña fracción de la impotencia que me había estado infligiendo. Diego intentó llamar al consultorio de mi médico, tratando de agendar esa cita con el doctor Morales. Pero yo ya había hablado con mi médico de cabecera, el doctor Chan, y le había explicado la situación. Cuando Diego llamó, le informaron cortésmente que cualquier cita médica para el señor Bernal debía ser programada por el propio señor Bernal. Vi cómo se acumulaba la frustración. No podían acceder a mi dinero, no podían controlar mi atención médica, no podían entender qué estaba pasando. Una noche, regresé de mi taller y los encontré en la sala discutiendo en susurros. Se detuvieron cuando me vieron. ¿Todo bien?, pregunté inocentemente. Bien, dijo Diego con los dientes apretados. Todo bien. Pero no estaba bien. Podía verlo en la forma en que su mandíbula se tensaba, en la forma en que las manos de Julieta temblaban ligeramente. Estaban perdiendo el control, y lo sabían. Simplemente no entendían cómo ni por qué. Patricio me llamó de nuevo tarde una noche. Papá, ¿cómo lo estás llevando? Mejor de lo esperado. Tengo una abogada, una muy buena. Margarita Fierro. La conozco de reputación. Es un tigre. Si alguien puede protegerte, es ella. Hizo una pausa. Papá, necesito decirte algo. Estamos a punto de hacer arrestos en el caso de falsificación. El nombre de Diego está por todas partes. Cuando actuemos, va a ser público. Escandaloso. ¿Estás preparado para eso? ¿Lo estaba? El marido de mi hija arrestado por la Fiscalía Federal. El escándalo, la vergüenza. Sí, le dije. Estoy preparado. ¿Y Julieta? ¿Has pensado en lo que le pasará a ella? Lo había hecho. A altas horas de la noche, acostado en la cama, mirando al techo. Había pensado en mi niña, la que solía traerme hotcakes quemados el día del padre. La que lloraba en mis brazos después de su primera ruptura amorosa. Ella tomó su decisión, dije finalmente. No puedo salvarla de las consecuencias. Lo siento, papá. Yo también. Después de colgar, me senté en mi taller, rodeado por el tic-tac de mis relojes. Cada uno de ellos lo había restaurado pieza por pieza, devolviéndolos a la vida desde cosas rotas y olvidadas. Algunas personas también pueden ser restauradas si se les da suficiente tiempo, suficiente cuidado, suficiente paciencia. Pero algunas personas no quieren ser restauradas. Quieren quemarlo todo y calentarse con las llamas. Miré el reloj de mi mesa de trabajo, el que contenía la grabadora. Había capturado todo lo que necesitaba. A Diego y Julieta conspirando, riéndose de mi ignorancia, planeando robar todo por lo que había trabajado. A la mañana siguiente, entré a la cocina donde estaban tomando café. Los miré a ambos. Los miré de verdad.
Voy a salir esta mañana, dije. Cita con la abogada. La cabeza de Diego se levantó de golpe. ¿Abogada? ¿Para qué? Planificación de la herencia. A mi edad, es importante tener todo en orden. Papá, queríamos platicar contigo sobre eso, empezó Julieta. Sé exactamente de qué querían platicar conmigo. Mantuve mi voz tranquila, uniforme. Encontré su borrador de la demanda. Ese donde me declaran en estado de interdicción. El color desapareció del rostro de Julieta. Diego se puso de pie lentamente. Cesario, te lo puedo explicar. Estoy seguro de que puedes. Eres muy bueno explicando cosas. Muy convincente. Sonreí. Probablemente no se vio como una sonrisa amigable. Pero aquí está el detalle. No soy el anciano confundido que creen que soy. No soy el blanco fácil que planearon. Y en unos 3 minutos voy a cruzar esa puerta. Cuando regrese, espero que ambos se hayan largado. No puedes, empezó Diego. Esta es mi casa. Mi nombre está en las escrituras. Las originales, antes de que te las robaras. Mis cerraduras han sido cambiadas. Mis cuentas están protegidas. Y si no se han ido para cuando regrese, haré que la policía lo saque. Los ojos de Julieta se llenaron de lágrimas. Papi, por favor, no. La palabra salió afilada. Ya no tienes derecho a llamarme así. Perdiste ese derecho cuando decidiste que yo valía más para ti muerto en vida que como padre. Salí, dejándolos en un silencio atónito. Y fue entonces cuando entendí exactamente cómo pagarles. No con ira, no con venganza, sino con algo mucho más simple. La verdad entregada exactamente en el momento adecuado, exactamente de la manera adecuada. Querían destruirme legalmente. Los derrotaría legalmente. Querían mi dinero. Me aseguraría de que nunca vieran un centavo. Querían declararme incompetente. Les probaría que yo era la persona más inteligente en la habitación. El juego apenas comenzaba. Y esta vez, yo tenía todas las cartas. Pasé el resto de ese día en el despacho de Margarita Fierro, finalizando todo. Trabajaba con la precisión de un cirujano. Cada documento era otra incisión, extirpando el tumor que eran Diego y Julieta de mi vida. Este es el aviso de desalojo, dijo, deslizando una pila de papeles sobre su escritorio de caoba. La ley exige 30 días. Tienen hasta finales del mes que entra para desocupar. ¿Qué pasa si se niegan? Entonces un actuario y la policía lo sacan. Físicamente, si es necesario. Sonrió con severidad. Ya he hecho esto antes, don Cesario. Las personas que explotan a los ancianos rara vez se van en silencio, pero la ley es muy clara sobre los derechos de propiedad. El Nuevo Testamento estaba frente a mí. 20 páginas de lenguaje jurídico que básicamente decían que Julieta recibiría la miseria que la ley exigía, ni un centavo más. Todo lo demás iría a Patricio, con provisiones para donaciones benéficas. Las herramientas de mi taller, mi colección de relojes, las cosas que importaban. Esas iban a mi hijo, quien realmente se las había ganado. Firme aquí, ponga sus iniciales aquí y aquí. Margarita señaló unas pestañas amarillas que marcaban cada línea de firma. Mi mano estaba firme. Qué curioso lo tranquilo que me sentía considerando que, en esencia, estaba borrando a mi hija de mi vida. Pero bueno, ella me había borrado primero. Yo solo lo estaba haciendo oficial. Hay una cosa más, dije. Quiero presentar la denuncia ante el Ministerio Público. Documentar todo lo que han hecho. Margarita asintió. Esperaba que dijera eso. Crea un rastro de papel por si intentan algo más. Acoso, difamación, acusaciones falsas. Tenemos documentación de su patrón de abuso. La palabra se sentía extraña. Abuso. Nunca lo había pensado de esa manera. Habían sido tan sutiles, tan cuidadosos. Pero eso era exactamente, ¿no?
Explotación financiera, manipulación emocional, aislamiento de mi red de apoyo. Hágalo, le dije. Esa noche, regresé a casa y encontré el auto de Diego en la entrada. Mi auto, técnicamente, el que le había dejado prestado indefinidamente porque solo estaba ahí juntando polvo. Entré a través de las nuevas cerraduras que había mandado instalar. El clic del cerrojo deslizándose en su lugar se sintió como una victoria. Estaban en la sala, sentados muy juntos en el sofá. Conspirando, probablemente. Levantaron la vista cuando entré y vi algo nuevo en sus ojos. Miedo. Empezaban a darse cuenta de que algo andaba mal, aunque aún no supieran qué. Tenemos que hablar, dijo Diego, poniéndose de pie. Sobre lo de esta mañana. Estabas alterado. No estaba alterado. Fui claro. Ambos tienen que irse de mi casa. Papá, por favor, la voz de Julieta se quebró. ¿Podemos discutir esto como adultos? Los adultos no le roban a sus padres. Los adultos no conspiran para que declaren a su padre incompetente y así poder robarle a sus anchas. Mantuve mi voz nivelada, tranquila. ¿Quieren hablar como adultos? Bien. Sé lo del juicio de interdicción. Sé sobre su plan con el doctor Morales. Sé sobre los documentos que Diego les dio a sus amiguitos criminales. El rostro de Diego palideció. No sé de qué estás hablando. Ahórratelo. Tengo grabaciones. Tengo pruebas. Y en unas 2 semanas, ambos van a recibir unos documentos legales muy interesantes. Pasé junto a ellos hacia mi taller. Yo que ustedes empezaría a buscar un nuevo lugar para vivir. No puedes simplemente echarnos, la voz de Diego subió de tono. Tenemos derechos. Me di la vuelta. No, Diego. Tienen 30 días. Eso es lo que la ley les da. Después de eso, no tienen nada. Sus manos se cerraron en puños. Por un momento, pensé que realmente intentaría golpearme. Una parte de mí casi esperaba que lo hiciera. Una agresión física haría el trabajo de Margarita aún más fácil. Caro Julieta le puso la mano en el brazo. Diego, no. Tu esposa es más inteligente que tú, dije. Sabe cuándo rendirse. Bajé a mi taller, cerré la puerta con llave y me senté entre mis relojes. Hacían tic-tac de manera constante, marcando el tiempo. En 30 días, esta casa volvería a ser mía. Realmente mía. No una prisión donde me asfixiaba lentamente por mi propia amabilidad. Mi teléfono vibró. Patricio. ¿Cómo te fue?, preguntó. Los documentos están presentados. Las cerraduras cambiadas. Saben que algo anda mal, pero no exactamente qué. Bien. Papá, necesito decirte algo. Vamos a ir por Diego pronto. Tal vez en una semana, 2 como máximo. La investigación está casi completa. ¿Julieta será acusada? Silencio. No lo creemos. Está involucrada en la estafa de la tutela, pero la falsificación de documentos es toda de Diego. Podemos probar que te robó. Que les dio los documentos a Trejo y Ochoa. La conexión de Julieta es más circunstancial. No estaba seguro de si me sentía aliviado o decepcionado. Así que se sale con la suya. Legalmente, tal vez. Pero papá está a punto de perderlo todo. Su esposo va a la cárcel. Pierde su casa. Su padre la deshereda. Eso no es exactamente salirse con la suya. Tenía razón. Y de alguna manera, eso se sentía peor que si la hubieran arrestado. Tendría que vivir con lo que había hecho. Ver cómo todo se desmoronaba sabiendo que ella lo había elegido. Gracias, Patricio. Oye, papá. Estoy orgulloso de ti. No mucha gente a tu edad pelearía de esta manera. ¿A mi edad? Todos seguían diciendo eso. Como si tener 67 significara que ya estaba medio muerto.
Yo había entrado a edificios en llamas a los 67. Había subido escaleras de 3 pisos a los 65. La edad era solo un número hasta que la gente decidía usarlo en tu contra. Los siguientes días fueron tensos. Diego y Julieta apenas me hablaban. Tenían conversaciones susurradas que se detenían cuando yo entraba a una habitación. Los vi entrar en pánico lentamente, como agua llegando al punto de ebullición. Julieta lo intentó una vez más. Tocó a la puerta de mi taller una noche. Papá, ¿puedo pasar? La puerta está abierta. Entró, mirando mis relojes como si los viera por primera vez. Recuerdo verte trabajar en estos cuando era chiquita. Me dejabas pasarte herramientas, me explicabas cómo encajaba cada pieza. Eras una buena ayudante. Lo era. Se sentó en el viejo sillón. ¿Qué nos pasó, papá? ¿Cuándo salió todo mal? Dejé el reloj de bolsillo que estaba limpiando. Dímelo tú, Julieta. ¿Cuándo decidiste que yo valía más para ti como un incapacitado legal que como un padre? Se encogió. Diego dijo que sería más fácil así. Que estarías bien cuidado, pero que nosotros podríamos administrar las cosas por ti. Mantener la casa en la familia. Al declararte incompetente, dijo que era solo papeleo. Que nada cambiaría realmente. ¿Y le creíste? ¿Una mujer inteligente y con estudios universitarios como tú? Negué con la cabeza. ¿O simplemente quisiste creerle porque eso significaba conseguir lo que querías sin sentirte culpable? Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Ya no lo sé. No sé en qué estaba pensando. Ese es el problema, Julieta. No estabas pensando. O tal vez estabas pensando demasiado en el dinero y no lo suficiente en lo que te costaría. Se secó los ojos. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? ¿Podemos empezar de nuevo? No, dije simplemente. No podemos. La confianza no vuelve a crecer una vez que la quemas hasta las cenizas. Se fue sin decir una palabra más. 3 días después, llegaron los papeles. Yo no estaba en casa cuando el actuario del juzgado los entregó. Lo había planeado así. Pasé la tarde en la biblioteca, luego tomé un café en un local de Coyoacán. Dejé que recibieran esos documentos sin mí ahí para observar. A veces, las secuelas son más dulces que el momento en sí. Cuando regresé alrededor de las 5, ambos autos seguían en la entrada. Entré y encontré a Julieta sentada en la mesa de la cocina, con los papeles esparcidos frente a ella, con la cara hundida entre las manos. Diego estaba junto a la ventana, con el aviso de desalojo arrugado en el puño. No me escucharon entrar al principio. Me quedé en el umbral, observando. Este era el momento. El momento en que todo lo que había construido encajaba. Esto es imposible, estaba diciendo Diego. Él no puede hacer esto. Es un incompetente. Íbamos a probarlo. Él tiene una evaluación psiquiátrica, Diego. La voz de Julieta sonaba hueca. Fechada hace 2 semanas por el doctor Roberto Colina. Dice que es completamente competente, tan lúcido como cualquiera de la mitad de su edad. Pues conseguimos otra evaluación. No funciona así. Golpeó la mesa con la mano. ¿No lo entiendes? Él lo sabía. Sabía lo que estábamos planeando. Y él. Me vio entonces. Sus ojos se abrieron de par en par, papá. Diego se dio la vuelta. El color desapareció de su rostro tan rápido que pensé que se desmayaría. Abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. No salió ningún sonido. Parecía un pez ahogándose en el aire. Buenas tardes, dije amablemente. Veo que recibieron la correspondencia de mi abogada. Tu abogada, Diego finalmente encontró su voz. Salió estrangulada, 2 octavas más alta de lo normal. Tú no tienes abogada. Margarita Fierro. Excelente litigante.
Se especializa en casos de abuso a personas mayores. Ha llevado docenas de casos como este. Caminé hacia la mesa, tomé uno de los documentos. Ah, el aviso de desalojo. 30 días, justo como dije. La ley es la ley. Las manos de Julieta temblaban mientras barajaba los papeles. Hay una demanda civil aquí por daño moral. 2,5 millones de pesos. Sí, eso es más o menos lo que calculo que me costó su jueguito en angustia mental, pérdida de sueño y abuso de confianza. Margarita cree que podemos probarlo. Esto es una locura, el rostro de Diego había pasado de blanco a rojo, con las venas saltando en su frente. No puedes. Vamos a pelear esto. ¿Lo van a pelear con qué dinero, Diego? Saqué una silla y me senté. Tus cuentas bancarias están congeladas. Cualquier cuenta conjunta con Julieta requiere mi autorización en persona para acceder a ella. Tus tarjetas de crédito están al límite. Sí, lo revisé. Así que, a menos que tengas unos cuantos miles escondidos por ahí para el anticipo de un abogado, vas a necesitar un defensor de oficio. Sus manos temblaban ahora. Temblaban de verdad. Se agarró del respaldo de una silla para estabilizarse, con los nudillos blancos. Viejo vengativo y... Cuidado, dije en voz baja. El lenguaje amenazante se puede agregar a la documentación de Margarita. Hace que el caso sea más fuerte. Julieta empujó otro papel hacia él. Diego, lee este. Lo agarró, escaneando con los ojos. Vi el momento exacto en que entendió lo que estaba mirando. Su rostro se relajó, toda la ira se desvaneció, reemplazada por puro terror. Grabaciones de audio, expliqué. Tú y Julieta discutiendo cómo me declararían incompetente, cómo el doctor Morales firmaría el papel, cómo venderían la casa y liquidarían mis bienes. Todo grabado, todo con fecha y hora, todo completamente legal. Hice una pausa. La grabadora estaba en ese reloj antiguo de la repisa. Hermosa pieza, ¿verdad? De 1920. Base hueca. Las piernas de Diego parecieron ceder. Se sentó pesadamente en la silla frente a mí. Tú estuviste escuchando. Cada palabra. Durante 3 semanas. Me recargué en la silla. ¿Saben qué es lo gracioso? Fueron tan cuidadosos con esas cámaras que instalaron. Se aseguraron de poder vigilarme. Pero nunca pensaron que yo también podría estar vigilándolos a ustedes. Julieta lloraba ahora, lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Sus hombros temblaban. De repente parecía más joven, como la niña que solía ayudarme en mi taller. Pero esa niña se había ido. Esta mujer había elegido traicionarme. Y ahora estaba aprendiendo lo que costaba esa elección. Papá, lo siento mucho. Basta. Levanté la mano. No lamentas haberlo hecho. Lamentas que te hayan atrapado. Hay una diferencia. Diego lo intentó una vez más. Cesario, escucha. Podemos arreglar esto. Retiraremos todo. Olvida lo de la interdicción. Oh, claro que lo olvidarán. Porque ya presenté mi contestación en el juzgado. La evaluación del doctor Colina, testimonio jurado sobre sus tácticas de aislamiento, evidencia de explotación financiera y esas grabaciones. Si realmente intentan meter esa demanda ahora, el juez se va a reír en su cara. Peor aún, me darán más munición para la demanda civil. Nos mudaremos, dijo Julieta desesperadamente. Hoy, ahora mismo. Solo retira la demanda, por favor. No, la palabra salió dura. Tienen 30 días porque eso es lo que exige la ley. Y la demanda se queda. Querían robarme todo. Ahora pagarán por intentarlo. Diego se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Esto no ha terminado, viejo. Te crees muy listo, pero no tienes idea de con quién. Cuidado, Diego.
Me quedé sentado, tranquilo. Porque hay una cosa más que deberías saber. Mi hijo Patricio, el que tanto te esforzaste por alejar de mí, trabaja en la inteligencia financiera de la Fiscalía. Y resulta que está muy interesado en tu negocio de consultoría inmobiliaria. Algo sobre documentos falsificados. El color volvió a desaparecer de su rostro. Esta vez sus piernas realmente flaquearon. Se apoyó en la mesa, respirando con dificultad. Así es. Esos hombres que te visitaron la noche del 14 de febrero, Marcos Trejo y Jacinto Ochoa, la Fiscalía sabe todo sobre ellos. Y saben sobre lo que les diste. Documentos de propiedad robados de mi caja fuerte. Delito federal, Diego. Robo agravado, asociación delictuosa, fraude y como 6 cargos más que no recuerdo. Julieta miró a Diego, con un miedo real floreciendo en sus ojos. ¿De qué está hablando? ¿Qué documentos? ¿Quiénes son Trejo y Ochoa? La boca de Diego se movía, pero no salía nada. Tu esposo dirige una red de falsificación de documentos, dije con frialdad. Ha estado robando escrituras originales, falsificándolas, vendiéndoselas a criminales que las usan para robarle las casas a la gente. Mis documentos iban a ser parte de eso. Desafortunadamente para él, Patricio tenía la casa bajo vigilancia esa noche. Estás mintiendo, susurró Julieta. Pero estaba mirando a Diego, escudriñando su rostro. Dile que está mintiendo, Diego. Diego no dijo nada. Solo se quedó ahí, balanceándose ligeramente, luciendo como un hombre que ve cómo su mundo entero se derrumba. Lárguense, dije en voz baja. Ambos. Vayan a su cuarto, empaquen lo que necesiten para esta noche y piérdanse de mi vista. Pueden volver por el resto después, durante el día, cuando yo no esté en casa. Dijiste que teníamos 30 días, empezó Diego. Eso es legalmente. Lo que te estoy diciendo ahora es prácticamente, lárgate. Subieron las escaleras moviéndose como zombis, conmocionados y rotos. Escuché cajones abriéndose, closets deslizándose, los sonidos de un empaque rápido. 30 minutos después, bajaron con maletas, sin mirarme. En la puerta, Julieta se volvió una última vez. Papá. Vete, Julieta. Y lo hizo. Cerré la puerta detrás de ellos. Nuevas cerraduras, nuevas llaves, nueva vida. Me quedé en el repentino silencio de mi casa. Mi casa. Ya no era una prisión, ni una trampa. Solo una casa, esperando a que yo decidiera que seguía. Los relojes de mi taller dieron las 6. Justo a tiempo. Todo estaba justo a tiempo. Llamé a Patricio. Ya lo saben, le dije. Todo. ¿Cómo se lo tomaron? Pensé en la cara de Diego, esa progresión del shock al miedo y a la desesperación absoluta. En las lágrimas de Julieta, sus manos temblorosas, la forma en que había mirado a su esposo con un horror naciente. También como te lo imaginarías, dije. ¿Cuándo van por Diego? Pronto, tal vez una semana. Necesitamos coordinarnos con la policía local. Tener todo alineado. Va a huir. Que lo intente. Lo estamos vigilando. Lo hemos hecho desde esa noche de febrero. Después de colgar, bajé a mi taller, me senté en mi silla, rodeado por el tic-tac constante de mis relojes. Cada uno de ellos restaurado desde piezas rotas, devuelto a la vida a través de la paciencia y el cuidado. Algunas cosas podían ser restauradas. Otras simplemente tenían que ser desechadas. Tomé mi proyecto actual, un reloj de bolsillo de 1895. Una pieza hermosa, pero el resorte se había roto. Había pedido un repuesto que debía llegar cualquier día de estos. Arregla lo que se pueda arreglar. Reemplaza lo que no. Sigue adelante. Era la única forma de sobrevivir. La sala del juzgado olía a madera vieja y sudor nervioso.
Había estado en juzgados antes, testificando como perito de incendios, pero nunca como el demandado en el esquema de alguien para robarme mi independencia. La audiencia estaba programada para un jueves por la mañana, 2 semanas después de que los eché. Margarita Fierro estaba sentada a mi lado en la mesa de la defensa, impecable y profesional en su traje azul marino. Al otro lado del pasillo, Diego y Julieta se amontonaban con su abogado de oficio, un joven que parecía recién salido de la Facultad de Derecho y que estaba claramente superado por la situación. La jueza Sandra Morales, sin relación con el corrupto doctor Morales que se suponía debía certificar mi incompetencia, presidía el proceso. Estaba en sus 60, de cabello plateado, con ese tipo de ojos afilados que no se pierden de nada. Esta es una demanda de juicio de interdicción, comenzó leyendo del expediente. El señor Herrera y la señora Bernal de Herrera solicitan ser nombrados tutores del señor Cesario Bernal, alegando que es incapaz de administrar sus propios asuntos debido a un deterioro cognitivo. Su abogado se puso de pie. Su señoría, tenemos testigos que pueden dar fe del deterioro del señor Bernal. Comportamiento preocupante, lapsos de memoria, falta de juicio. Estoy segura de que los tiene, dijo la jueza secamente. Licenciada Fierro, veo que presentó una contestación. Margarita se puso de pie, y juro que la temperatura en la sala bajó 5 grados. Sí, su señoría. Una respuesta exhaustiva que incluye una evaluación psiquiátrica independiente, evidencia en audio de fraude y testimonio sobre las verdaderas motivaciones de los demandantes. El rostro de Diego palideció. Le susurró urgentemente a su abogado, que parecía cada vez más incómodo. Escuchemos primero las pruebas de la parte actora, dijo la jueza. Llamaron a 3 testigos. La señora Henderson de 2 casas más abajo, quien afirmó que yo había estado vagando por el barrio confundido. El señor Patel de la tienda de la esquina, quien dijo que yo había olvidado cómo usar la terminal de tarjetas de crédito. Y el amigo de Diego, Mac, quien testificó que yo le había hecho la misma pregunta 5 veces en una conversación. Todo mentiras, todo ensayado. Reconocí el patrón. Crear una narrativa de incompetencia a través de afirmaciones pequeñas e incomprobables. Luego, Margarita se levantó. Su señoría, me gustaría presentar pruebas que contradicen directamente estos testimonios. Presionó play en la grabadora. Mi voz llenó la sala, clara y nítida. Grabada 3 días antes de la audiencia. Margarita, he revisado la jurisprudencia que mencionaste. La decisión de la Suprema Corte establece un precedente de que el testimonio por sí solo, sin evidencia médica, es insuficiente para la determinación de capacidad. Sugiero que citemos eso en nuestro escrito. La voz de Margarita respondió, excelente observación, señor Bernal. Su análisis legal es impecable. La jueza levantó una ceja. Eso es bastante lúcido para alguien con deterioro cognitivo. Hay más, su señoría. Margarita le entregó un documento. Esta es la evaluación psiquiátrica del doctor Roberto Colina, realizada el mes pasado. El doctor Colina es uno de los psiquiatras geriátricos más destacados del país. Su conclusión, el señor Bernal demuestra completa competencia cognitiva, con habilidades de memoria y razonamiento en un rango superior para su grupo de edad. El abogado de Julieta intentó objetar. Su señoría, la opinión de un médico es significativamente más creíble que la de 3 vecinos sin formación médica. La jueza lo cortó. Continúe, licenciada Fierro. Su señoría, tengo grabaciones de audio de los demandantes discutiendo su verdadera motivación. Margarita me hizo un gesto afirmativo. Saqué mi teléfono, lo conecté al sistema de sonido del juzgado. Mis manos estaban firmes. Este era el momento que había estado esperando. La voz de Diego crujió por las bocinas. 1 mes o 2 y metemos la demanda. Morales firmará que el viejo es incompetente. Luego vendemos la casa, liquidamos todo. La risa de Julieta siguió. Mi papá no tiene ni idea. Cree que lo estamos cuidando.
El juzgado quedó en silencio. Se habría podido escuchar caer un alfiler sobre la alfombra. Diego se puso de pie de un salto. Eso es ilegal. No puede grabar. En realidad, dijo Margarita con calma, en México, una grabación entre particulares es perfectamente legal cuando se realiza en el propio domicilio, en áreas comunes donde no hay expectativa de privacidad frente al propietario y cuando el propietario es parte afectada. El señor Bernal estaba en su propia sala. La grabadora estaba en su propio reloj. Todo es admisible. La jueza miró a Diego y Julieta como si fueran algo que hubiera raspado de la suela de su zapato. ¿Hay algo más, licenciada Fierro? Sí, su señoría. Me gustaría llamar a un testigo. El agente especial Patricio Bernal, de la Fiscalía General de la República. Las puertas del juzgado se abrieron. Patricio entró mostrando sus credenciales federales, vestido con un traje oscuro. Se veía en cada centímetro como el agente que era. Sentí una oleada de orgullo al ver a mi hijo caminar hacia el estrado. Después de rendir protesta, Margarita le preguntó directamente. Agente Bernal, ¿puede explicar su relación con este caso? Cesario Bernal es mi padre, dijo Patricio claramente. Y Diego Herrera es sujeto de una investigación federal en curso sobre una red de falsificación de documentos inmobiliarios. El abogado de oficio saltó. Objeción. Esto va más allá del alcance de la audiencia. Denegada, dijo la jueza bruscamente. Quiero escuchar esto. Continúe, agente Bernal. Patricio sacó una carpeta. La noche del 14 de febrero del presente año, Diego Herrera se reunió con dos sospechosos de nuestra investigación, Marcos Trejo y Jacinto Ochoa. Durante esta reunión, que tuvo lugar en la residencia de mi padre, el señor Herrera les proporcionó documentos originales de propiedad robados de la caja fuerte de mi padre. Estos documentos estaban destinados a usarse en la creación de escrituras falsas. Vi el rostro de Diego pasar por un ciclo de emociones. Conmoción, miedo, rabia, luego algo parecido a la resignación. Sabía que se había acabado. Julieta solo miraba a Patricio, con la boca abierta, probablemente entendiendo apenas ahora exactamente lo que su esposo había estado haciendo. Su señoría, continuó Patricio. El señor Herrera se encuentra actualmente bajo investigación federal por asociación delictuosa, fraude, robo agravado y participación en una empresa criminal que abarca 3 estados de la República. La demanda de interdicción parece ser parte de un esquema para obtener el control de los bienes de mi padre, mientras simultáneamente robaba sus documentos de identidad para uso criminal. La jueza dejó su pluma. Señor Herrera, ¿tiene algo que decir? El abogado de Diego le susurró urgentemente al oído, pero Diego solo negó con la cabeza, derrotado. En ese caso, dijo la jueza, esta demanda queda desestimada. Además, ordeno que se proporcione una copia de la transcripción de hoy al Ministerio Público y a la Fiscalía General. Señor Herrera, le sugiero encarecidamente que contrate a un abogado penalista de inmediato. Miró a Julieta. Señora Bernal de Herrera, tal vez quiera considerar su propia situación legal con mucho cuidado. Golpeó el mazo. Se levanta la sesión. Me puse de pie lentamente, dejando que el momento se asimilara. Margarita me estrechó la mano, sonriendo. Patricio se acercó y lo atraje en un abrazo. Gracias, hijo. Tú hiciste la parte difícil, papá. Yo solo dije la verdad. Detrás de nosotros, Diego y Julieta estaban teniendo una acalorada discusión en susurros. Capté fragmentos. Dijiste que era solo papeleo, investigación federal, me mentiste. Me di la vuelta para mirarlos por última vez. Diego encontró mis ojos y vi algo que nunca había esperado. Miedo. Miedo real y genuino. Bien. Salieron por la salida de atrás, probablemente para evitar a los reporteros. Margarita recogió sus expedientes. ¿Qué pasa ahora?, le pregunté. Ahora se va a su casa.
Vive su vida. Deja que la fiscalía se encargue de Diego y que la demanda civil siga su curso en el sistema. Sonrió. Usted ganó, don Cesario. Completa y totalmente. Pero mientras salía de ese juzgado hacia el brillante sol de primavera, sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. 2 semanas después, fueron por Diego al amanecer. Yo no estaba ahí para verlo. Patricio me lo contó después, pero lo imaginé claramente. Los autos sin rotular acercándose. Agentes federales con rompevientos. El toque en la puerta del motel barato donde Diego se había estado quedando desde que los eché. Diego Herrera, queda usted arrestado por asociación delictuosa, fraude y robo agravado. La audiencia de fianza ocurrió esa tarde. Patricio me llamó desde los juzgados. Fianza fijada en 2,5 millones de pesos, me dijo. No puede pagarla. Se quedará bajo custodia hasta el juicio. ¿Y Julieta? Aún no tiene cargos. No tenemos suficientes pruebas de que supiera sobre la red de falsificación. El esquema de la tutela es un asunto civil, no penal. Me senté en mi taller, con el teléfono pegado a la oreja, rodeado por el tic-tac de mis relojes. Una parte de mí sentía alivio de que Julieta no enfrentara cargos federales. Otra parte de mí sentía algo más oscuro. Decepción de que se saliera con la suya después de intentar robarme. Aún enfrenta la demanda civil, me recordó Patricio. Eso no es poca cosa. Cierto. La demanda por 2,5 millones de pesos por explotación financiera y daño moral seguía adelante. Margarita dijo que teníamos un caso sólido. Al día siguiente, Julieta apareció en mi puerta. La vi a través de la ventana, parada en el porche, viéndose pequeña y perdida. Había envejecido 10 años en 2 semanas. Tenía mechones grises en el cabello que no estaban ahí antes. Ropa que le colgaba floja en un cuerpo que había perdido peso. Ojeras oscuras bajo unos ojos que no podían sostener mi mirada. Parecía que la habían vaciado por dentro. Papá, dijo. Su voz era más pequeña de lo que jamás la había escuchado. ¿Podemos hablar? Debí haber dicho que no. Debí haber cerrado la puerta. Haberme protegido de cualquier manipulación que hubiera preparado. Pero la curiosidad ganó. Quería ver si había algún remordimiento genuino en ella, o si esto era solo otra actuación. Me hice a un lado. Entró lentamente, mirando alrededor como si nunca hubiera visto el lugar. Nos sentamos en la sala. Ella en el sofá, yo en mi sillón. Las mismas posiciones en las que nos habíamos sentado 1000 veces antes de que todo saliera mal. El abogado de Diego dice que va a ir a prisión, dijo en voz baja. Cargos federales. Están hablando de 15 a 20 años. Qué bueno. Se encogió. Papá. ¿Qué esperabas que dijera, Julieta? ¿Qué siento lástima por él? Intentó robarme todo. Usó a mi propia hija para hacerlo. Y es un criminal que ha estado robándole a otras familias también. Se merece lo que le toque. Lo sé. Tienes razón. Retorció su anillo de bodas. Voy a pedir el divorcio. Mi abogado dice que me protegerá de sus deudas, de la restitución que tendrá que pagar. Inteligente. Al menos ahora estás pensando en tu propia supervivencia. La amargura en mi voz la hizo hacer una mueca. Bien. Debería sentirla. Necesito preguntarte algo, dijo. La demanda. Los 2,5 millones. Papá, no tengo esa cantidad de dinero. Apenas puedo pagar la renta. Si ganas, y Margarita dice que lo harás, me vas a dejar en la ruina. Sí, dije simplemente. Lo haré. ¿Entonces eso es todo? ¿Me vas a destruir por completo? Me incliné hacia adelante. Tú intentaste destruirme primero. Te reíste de ello. Me llamabas, el viejo, como si ya estuviera muerto. Planeaste quitarme todo. Mi casa, mi dinero, mi independencia,
mi dignidad. Y sonreías mientras lo hacías. Estaba equivocado contigo. Fuiste peor que equivocada. Fuiste cruel. Eras mi hija, Julieta. Te amaba. Confiaba en ti. Y me traicionaste de la peor manera posible. Lloraba abiertamente ahora. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Alguna forma de arreglar esto? Lo pensé. Realmente lo pensé. ¿Podría arreglarlo? ¿Podría haber perdón, redención, un camino de regreso? Consigue un trabajo, dije finalmente. Trabaja duro. Paga tus deudas conmigo y contigo misma. Tal vez en 10 años, 20 años, cuando hayas demostrado que se puede volver a confiar en ti, podamos hablar. Pero ahora mismo, no. No hay nada que puedas hacer. Ella asintió, llorando, y se puso de pie. En la puerta, se volvió una vez más. Te amo, papá. Yo también te amaba, dije. En tiempo pasado. Ella lo escuchó. Y se fue. Cerré la puerta con llave y bajé a mi taller. Tomé el reloj de bolsillo en el que había estado trabajando. Finalmente había llegado el resorte de repuesto. Lo instalé con cuidado, le di cuerda al reloj y escuché su tic-tac. Tiempo perfecto. Arreglado. Algunas cosas podían arreglarse, otras simplemente tenían que ser cortadas de raíz. La semana siguiente fue un torbellino de procedimientos legales. La audiencia preliminar de Diego. El abogado de Julieta intentando negociar un acuerdo en la demanda civil. Margarita cerró esa puerta de golpe. Más reuniones, más papeleo, más firmas. A través de todo eso, seguí trabajando en mis relojes. Era meditativo, terapéutico. Cada diminuto engranaje y resorte encontrando su lugar adecuado. El tiempo avanzando, constante e imparable. Patricio vino una noche con comida china. Nos sentamos a la mesa de mi cocina, solo nosotros dos. ¿Cómo lo estás llevando?, preguntó. Mejor de lo que esperaba. Peor de lo que esperaba. Eso es honesto. Jugó con el arroz en su plato. Papá, necesito decirte algo. La investigación federal es más grande de lo que pensábamos. 23 víctimas en 3 estados. Las pérdidas totales superan los 80 millones de pesos. Diego se enfrenta a un tiempo serio en prisión. ¡Qué bueno! ¿Y Julieta? Patricio dudó. Estamos revisando si tenía algún conocimiento de la operación de falsificación. Sus registros telefónicos, correos electrónicos, cuentas bancarias. Hasta ahora, nada concreto. Pero si encontramos pruebas de que lo sabía, también será acusada. Sí. Moví el arroz en mi plato. ¿Tú crees que lo sabía? Honestamente, creo que sabía que algo andaba mal, pero no quería saber los detalles. Ignorancia deliberada. Tal vez no sea criminal, pero definitivamente es cobarde. Eso sonaba correcto. Eso sonaba a la Julieta que había visto en estos últimos meses. Apartando la mirada de las verdades incómodas, dejando que Diego manejara las cosas, fingiendo que todo estaba bien mientras ella consiguiera lo que quería. Lo que sea que le pase, dije, ella lo eligió. Eligió a Diego. Eligió la avaricia. Eligió la traición. Estas son solo las consecuencias. Patricio asintió. Eres más fuerte que la mayoría de la gente, papá. La mayoría en tu posición se habría rendido. Habrían dejado que pasara. Se habrían convertido en lo que decían que eras. Tal vez. Pero pasé 38 años entrando al fuego. No sobrevives a eso rindiéndote. Terminamos de cenar. Patricio me ayudó a limpiar, luego se fue a casa con su propia familia. Me quedé frente al fregadero, lavando los platos, mirando por la ventana hacia mi jardín. Mi casa, mi vida. Todavía mías. Los relojes de mi taller dieron las 9. Bajé, encendí la lámpara de mi escritorio y volví al trabajo.
Tenía un hermoso reloj de bolsillo de 1895 que necesitaba que le pulieran la caja. Después de eso, un reloj de repisa de los años 20 que necesitaba un escape nuevo. El tiempo seguía moviéndose. Yo seguía moviéndome con él. Y en algún lugar, Diego estaba sentado en una celda, entendiendo finalmente lo que significaba que te lo quitaran todo. La justicia, pensé, viendo avanzar las manecillas del reloj, es solo otra palabra para decir que las consecuencias te alcanzaron. El verano pasó como un fuego lento. El caso de la fiscalía contra Diego se expandió con cada semana que pasaba. 23 víctimas. Escrituras falsificadas por todo el centro del país. Familias que habían perdido sus hogares a manos de criminales usando documentos falsos. Personas mayores como yo, que habían sido blanco de ataques, aisladas, robadas. Patricio me mantenía informado. Los fiscales van a pedir la pena máxima. Quieren enviar un mensaje. Qué bueno, dije. Estábamos almorzando en un café cerca de su oficina. ¿Cuántos mensajes crees que se necesiten antes de que dejen de aprovecharse de los viejos? Nunca son suficientes, dijo empujando su torta por el plato. Pero es un comienzo. La demanda civil también avanzaba. Margarita había construido un caso hermético. Grabaciones de audio, registros bancarios, testimonio del doctor Colina, documentación de sus tácticas de aislamiento. El abogado de oficio de Diego intentó negociar un acuerdo, pero Margarita lo rechazó de inmediato. Ellos querían quitarle todo a usted, me dijo. Ahora no tienen derecho a negociar. Me gustaba su estilo. Entonces, una tarde húmeda de finales de verano, sonó mi timbre. Abrí la puerta para encontrar a Julieta parada ahí, y apenas la reconocí. Había envejecido una década en 4 meses. Mechones grises en su cabello que antes no estaban. Ropa que le colgaba suelta en una estructura que había perdido peso. Ojeras oscuras bajo unos ojos que no podían sostener mi mirada. Parecía que la habían vaciado por dentro. Papá, dijo. Su voz era más pequeña que nunca. ¿Podemos hablar? Debí haber dicho que no. Debí haber cerrado la puerta. Hacerme a un lado y protegerme de cualquier manipulación que hubiera preparado. Pero la curiosidad ganó. Quería ver si había algún remordimiento genuino en ella, o si esto era solo otra actuación. Me hice a un lado. Entró lentamente, mirando la casa como si estuviera visitando el museo de su antigua vida. Nos sentamos en la sala. No ofrecí café. He estado yendo a terapia, dijo finalmente. 3 veces por semana. Mi terapeuta dice que necesito asumir mi responsabilidad. Eso es lo que suelen decir los terapeutas. Se encogió ante mi tono. Sé que me odias. Me lo merezco. Pero necesito decir esto. Ya sea que me creas o no. Tomó un respiro tembloroso. Estaba equivocada en todo. Dejé que Diego me manipulara para pensar que eras una carga. Que nos merecíamos tu dinero. Que la tutela era de alguna manera por tu propio bien. Te reías de eso. Lo sé. Las lágrimas empezaron a caer. Lo sé. Estaba tan enfocada en lo que quería, la vida fácil que Diego me prometió, la seguridad, el dinero, que dejé de verte como mi padre. Te convertiste en este obstáculo, esta cosa en el camino de lo que yo creía que merecía. Dejaste de amarme. No, levantó la vista, desesperada. Nunca dejé de amarte. Solo empecé a amar más al dinero. Y me odio a mí misma por eso. La vi llorar. Una parte de mí quería consolarla de la manera en que lo hacía cuando era niña y el mundo parecía demasiado grande y aterrador. Pero esa niña se había ido. Esta mujer había tomado sus decisiones. ¿Qué quieres de mí, Julieta? Nada. No espero el perdón. No espero que retires la demanda o me dejes volver a tu vida. Solo necesitaba que supieras que entiendo lo que hice, cuánto te lastimé y que lo siento. El silencio llenó la habitación.
Mis relojes hacían tic-tac en el taller de abajo, marcando segundos que se sentían como horas. Lo siento, no lo deshace, dije finalmente. No me devuelve el año que pasé siendo aislado y manipulado. No borra las grabaciones de ti riéndote de cómo me iban a robar. No sana la herida de saber que mi propia hija me vio como una presa fácil. Lo sé. Pero es un comienzo. Me incliné hacia adelante. Esto es lo que necesito de ti, Julieta. No por mí, por ti. Consigue un trabajo. Cualquier trabajo. Trabaja duro. Paga tus cuentas. Paga la sentencia que me vas a deber. Vive honestamente. Demuéstrate a ti misma que puedes ser mejor que aquello en lo que te convertiste. Y luego tal vez en 10 años, 20 años, cuando te hayas reconstruido en alguien digno de confianza, podamos hablar. Pero ahora mismo, sigues siendo la mujer que intentó robarme todo. Asintió, secándose los ojos. Está bien. Es justo. Se levantó para irse. En la puerta, se volvió una vez más. Espero que algún día puedas perdonarme. Tal vez algún día lo haga, dije. Pero ese día no es hoy. Se fue. Cerré la puerta con llave y bajé a mi taller. Tomé un reloj que había estado restaurando. Una hermosa pieza de 1902. Necesitaba un muelle real nuevo. Lo instalé con cuidado, le di cuerda y escuché cómo volvía a la vida. Algunas cosas podían ser restauradas, otras tenían que dejarse de lado hasta que descubriera si valía la pena el esfuerzo. 3 semanas después, Patricio llamó. Se acabó, papá. Diego aceptó un trato con la fiscalía. ¿Qué clase de trato? 15 años en una prisión federal. Sin posibilidad de libertad condicional hasta que cumpla al menos 12 y medio. Más la restitución a todas las víctimas. Tus 18 millones son parte de eso. Me senté. 15 años. Diego tenía 38 ahora. Tendría 53 cuando saliera. Si es que salía. Un hombre de mediana edad con una condena federal, debiendo decenas de millones de pesos. ¿Qué hay de la fecha en el juzgado civil el mes que entra? Margarita dice que es una formalidad. La declaración de culpabilidad de Diego hace que tu caso sea pan comido. Todo estaba encajando. La justicia se sirvió fría y metódica, justo como la había planeado. Pero se sentía extraño, casi hueco. Había ganado. Me había protegido, había expuesto la verdad, había llevado a los criminales ante la justicia. Entonces, ¿por qué no me sentía triunfante? Tal vez porque la victoria sobre tu propia hija no se siente como una victoria. Solo se siente como una pérdida disfrazada con documentos legales. Esa noche, me senté en mi taller, rodeado por el tic-tac de mis relojes, y me permití un momento de duelo por la hija que había perdido. Por la familia que creí tener, por la confianza que nunca podría reconstruirse. Luego, le di cuerda a un reloj, lo eché a andar, y seguí adelante. Porque eso es lo que haces. Sobrevives. Te adaptas. Sigues adelante. El tiempo no se detiene por el dolor. Simplemente sigue haciendo tic-tac, constante e implacable, llevándote hacia lo que sea que venga después. La audiencia final tuvo lugar en una gris mañana de octubre. La sala del juzgado estaba casi vacía. Solo yo, Margarita, Julieta y su abogado, un taquígrafo y la jueza Morales. Diego seguía bajo custodia federal, así que no estaba allí. Su ausencia se sentía apropiada. Esto se trataba de lo que él y Julieta habían intentado hacerme, y ambos enfrentaban las consecuencias. La jueza revisó el caso rápidamente. La declaración de culpabilidad de Diego, la evidencia que Margarita había compilado, las grabaciones de audio que probaban la conspiración. Señora Bernal de Herrera, dijo la jueza, mirando a Julieta. ¿Impugna usted las afirmaciones del demandante sobre explotación financiera y daño moral? El abogado de Julieta empezó a hablar, pero Julieta lo interrumpió. No, su señoría. No lo impugno.
Todo es verdad. Su abogado pareció sorprendido. Sentí que algo cambiaba en mi pecho. Sorpresa, tal vez. O el más leve indicio de respeto. En ese caso, dijo la jueza, dicto sentencia a favor del demandante. Señora Bernal de Herrera, se le ordena pagar la cantidad de 1,5 millones de pesos en daños a su padre, el señor Cesario Bernal. Dada su situación financiera actual, el tribunal permitirá el pago en cuotas mensuales durante 10 años. Julieta asintió. Sus manos temblaban ligeramente mientras firmaba los documentos judiciales. Cuando me miró, sus ojos tenían algo que no había visto antes. Vergüenza genuina. Salimos del juzgado por diferentes puertas. Margarita caminó conmigo hasta el estacionamiento. Eso es todo, me dijo. Ganó por completo. Sí, dije. Lo hice. No suena muy feliz por ello. Ganarle a tu propia hija no da felicidad, Margarita. Es simplemente necesario. Ella asintió, comprendiendo. ¿Qué hará ahora? Seguir adelante. Es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. La semana siguiente, puse la casa a la venta. Demasiados recuerdos en esas paredes. Demasiados fantasmas. Una familia joven la compró. Esposo, esposa, 2 hijos, un perro. Estaban emocionados, llenos de planes. El esposo me estrechó la mano al firmar las escrituras. La cuidaremos mucho, prometió. Sé que lo harán. Encontré un bonito departamento de 2 recámaras en un barrio más tranquilo, más cerca de donde vive Patricio, con estacionamiento techado y buena seguridad. La segunda recámara se convirtió en mi nuevo taller. Más pequeño que el anterior, pero lo suficientemente grande para mis relojes y mi mesa de trabajo. Patricio me ayudó a mudarme. Cargamos cajas de piezas de reloj, herramientas, muebles, mi colección de 23 relojes restaurados, cada uno cuidadosamente envuelto y transportado. Cuando terminamos, nos sentamos en mi nuevo balcón, tomando café y mirando hacia la ciudad. ¿Estás bien, papá? Sí. Lo estoy. Y sorprendentemente, era verdad. ¿Sabes qué es lo más difícil? Todavía la amo. A Julieta. Sigue siendo mi hija, incluso después de todo. Claro que sí. Es familia. Pero amar no significa dejar que alguien te destruya. Eso es lo que aprendí. Puedes amar a alguien y aún así protegerte de ellos. Eso es pura sabiduría. Nos quedamos en un cómodo silencio, viendo el sol ponerse sobre la ciudad. La vida se asentó en un nuevo ritmo. Trabajé en mis relojes, restauré un hermoso reloj de bolsillo de 1887, arreglé un reloj de repisa del que alguien se había dado por vencido, empecé a ser voluntario en un centro para adultos mayores, enseñando reparación de relojes a otros jubilados que necesitaban un pasatiempo. Aproximadamente 2 meses después de la audiencia final, recibí una postal. Sin remitente, pero reconocí la letra de Julieta. Trabajando como recepcionista en un hotel. En terapia. Haciendo los pagos un día a la vez. J. La puse en mi refrigerador. No era perdón exactamente, pero sí un reconocimiento de que lo estaba intentando. Llegaron más postales en las siguientes semanas. Actualizaciones breves. Conseguí un ascenso. Ahora soy subgerente. Pagué la cuota de este mes por adelantado. El terapeuta dice que estoy progresando. No respondí. No estaba listo para eso. Pero guardé las postales. Las puse en una pequeña caja en mi taller, junto con una foto de Julieta de cuando tenía 10 años, ayudándome a arreglar un reloj, sonriendo como si no tuviera preocupaciones en el mundo. Tal vez algún día volveríamos a hablar. Tal vez no. El tiempo lo diría. Patricio me visitaba a menudo, a veces trayendo a su esposa y a sus hijos. Mis nietos se sentaban en mi taller, viéndome trabajar, haciendo preguntas de la misma manera que Julieta lo había hecho alguna vez. El ciclo continuaba, con suerte, con mejores resultados.
Una noche terminé de restaurar una pieza particularmente desafiante. Un reloj de ferrocarrilero de 1895 que había estado en pésimas condiciones. Le di cuerda, y su tic-tac sonó perfecto, manteniendo el tiempo con precisión absoluta. Lo sostuve contra la luz, viendo los engranajes girar a través del respaldo transparente. Cada pieza en su lugar adecuado, cada movimiento exacto. El orden perfecto restaurado a partir del caos. Eso es lo que había hecho con mi vida, me di cuenta. Desarmarla cuando estaba rota, examinar cada pieza, arreglar lo que se podía arreglar, reemplazar lo que no, y volver a armarla, más fuerte que antes. Tenía 67 años. Había sobrevivido 38 años entrando a incendios, un año siendo manipulado y controlado, y una batalla legal de meses. Había perdido a mi hija, al menos por ahora. Pero había conservado mi independencia, mi hogar, mi dignidad y mi cordura. Y lo más importante, había mantenido el control de mi propia vida. Mis relojes hacían tic-tac a mi alrededor. 23 voces diferentes marcando el tiempo en perfecta armonía. Cada uno de ellos lo había restaurado con mis propias manos. Cada uno era una pequeña victoria sobre la entropía y la decadencia. Algunas personas podrían mirar mi vida y ver pérdida. Una familia rota, una hija que me traicionó, años dedicados a pelear solo para conservar lo que era mío. Pero yo veía algo diferente. Veía supervivencia. Resiliencia. La prueba de que nunca se es demasiado viejo para defenderse, nunca se está demasiado cansado para protegerse, nunca se es demasiado débil para exigir justicia. Diego pasaría los próximos 15 años en prisión, aprendiendo lo que significaba que te arrebataran la libertad. Julieta pasaría los próximos 10 años devolviendo lo que intentó robar, aprendiendo el peso de las consecuencias. Y yo pasaría el tiempo que me quedara haciendo lo que siempre había hecho, arreglar cosas rotas, medir el tiempo y seguir adelante. Los relojes dieron las 7. Hora de cenar. Hora de seguir viviendo. Porque al final, esa es la mejor venganza de todas. Sobrevivir, prosperar y negarte a dejar que aquellos que intentaron destruirte definan en quién te conviertes. Le di cuerda a mi reloj favorito, el de repisa de 1920 que había escondido mi grabadora, y sonreí ante la ironía. El mismo reloj que había capturado su conspiración ahora descansaba en mi nueva repisa, haciendo tic-tac pacíficamente en un hogar que ellos nunca controlarían. El tiempo sigue su marcha, y yo también. Si el calor de esta historia te acompañó esta noche, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre este relato aquí abajo, en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia junto al fogón, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima lumbre.